First se pasan años dándonos lecciones a diestro y siniestra sobre cómo ser un buen feminista, mientras se destrozaban entre ellos y ellas con más instinto asesino que la novela 10 negritos de Agatha Christie. ¿Ven? Ahora Sumar y Más Madrid dicen que ellas no sabían nada hasta el pasado martes. Y en la carta pactada con Errejón le echan la culpa al neoliberalismo y al patriarcado, que le han llevado a tener una subjetividad tóxica. Hoy en el episodio les dejamos en evidencia de tanta palabrería falsa y vamos al fondo de los hechos y los datos. No os lo perdáis. Hoy en nuestro episodio es inevitable hablar de Íñigo Errejón. Pero no vamos a hacer leña caída, no vamos a entrar en la anécdota. Vamos a intentar, por un lado, daros perspectiva, hablando de hechos y de datos, y por otro, yendo a la raíz del problema y vamos a apuntar una posible solución. En primer lugar, recordad que en política la realidad siempre supera a la ficción. Acordaros, ¿qué pensaría Agatha Christie, la ficción, la novela, cuando escribió 10 negritos, ese libro que luego se tradujo de una manera más políticamente correcta como Y no quedó ninguno? Pero tanto 10 negritos, y quedaros con el número 10, como Y no quedará ninguno, son dos títulos que aplican perfectamente a lo que ha sucedido en Podemos. Fijaros, en Podemos han caído ya 9 de los 10 negritos, que son los fundadores y los principales líderes o lideresas de este partido. La primero, ¡boom! Monedero, el ideólogo, cayó. Segundo, ¡boom! Luis Alegre, el filósofo, cayó. Tercero, ¡boom! Carolina Vescanza, la farmacéutica rica, cayó. Cuarta, ¡pum! Teresa Rodríguez, la indómita andaluza, cayó. 5, ¡pum! Miguel Orbán, el sensible sociólogo catalán, cayó. 6, ¡boom! Sergio Pascual, poderoso, secretario de organización, dimitido. 7, ¡pam! Tania Sánchez, la primera novia de Iglesias, aquella que nunca se iría de Izquierda Unida a Podemos, se fue inmediatamente en cuanto dejó de ser novia, cayó en Podemos. 8, ¡boom! El líder, el alfa, Pablo Iglesias, cayó cuando pretendió enfrentarse a la vez a Errejón y a Ayuso en Madrid. Y 9, ¡boom! La gran bomba de ayer, Íñigo Errejón, Billy el niño, ahora hablaremos de él. Y queda la superbomba, la 10, ¡boom! Que todavía no ha explotado. ¿Será Irene Montero, la madre, la última en caer? Vamos a ver ahora en detalle la profundidad política y ética de lo que ha ocurrido con Errejón. Los hechos son reconocidos ahora por los protagonistas. Los protagonistas son Sumar, Más Madrid y el propio Errejón. Me refiero a protagonistas políticos. Obviamente no estoy hablando de las víctimas o supuestas víctimas acosadas o abusadas por Errejón en el pasado. Los protagonistas políticos, los dos partidos importantes, Más Madrid, creado por Errejón, y Sumar, donde se había incorporado Errejón y donde había llegado a ser en enero su portavoz nacional, nada menos, han reconocido que el martes, hace escasamente 48 horas, conocieron los hechos, abrieron una investigación, empezaron a ver que podía ser verdad, llamaron a Errejón para ver qué decía y Errejón les confesó que los hechos eran ciertos. Por tanto, estos son hechos irrefutables, reconocidos por los protagonistas y por el propio Errejón en su carta. Por tanto, en este canal, para aportar valor al debate, a la discusión que se está produciendo en torno al caso Errejón, tenemos que profundizar. No vamos a centrarnos en qué ha hecho exactamente. Ya sabemos que podríamos definir su comportamiento como un plan suave y educado, como un comportamiento inapropiado e inaceptable con las mujeres. Y eso le ha llevado a tener que dimitir de todos sus cargos. No es solo como Ábalos, que dejó de ser cargo en el partido, sino que ha tenido que dejar absolutamente la política. Y lo habrá hecho seguramente porque si no lo hacía, le iban a denunciar oficialmente los partidos políticos. O sea que voluntariamente o forzado, tanto da, Errejón deja la política. Y ahora vayamos a los dos aspectos que aquí creemos que aportamos valor. 1. Interpretar el texto que redacta Errejón y que lanza a la opinión pública para explicar su salida, explicar / justificar. Y 2,
las declaraciones oficiales que hace tanto Más Madrid como Sumar de por qué se ha llegado a esta situación. Y aquí es donde entramos de nuevo en el reino de la hipocresía, de la falsedad, de las tácticas de echar humo, de la vieja política, que no deja de ser vieja política lo que está ocurriendo. Vamos a ver, cuando una persona se comporta de esta manera y lo reconoce durante años, porque esto no ha sido un comportamiento de una semana, ni de un mes, ni de un año, esto ha sido de años, estos rumores, si se confirman que son ciertos, y parece que lo son, porque si no ni Sumar, ni Más Madrid, ni Errejón hubieran hecho lo que han hecho estos días, estas 24 horas, cuando se confirme que son ciertos, parece evidente que es física y metafísicamente imposible que compañeros de Errejón y compañeras de Errejón en su partido no lo supieran. Eso parece que es imposible. Otra cosa es que las cúpulas del partido digan que ellas no lo sabían. Eso hasta ahora en España parece que colaba, ¿no? Nadie sabía lo que hacía Juan Carlos I en su entorno. Nadie lo sabía. Nadie sabía en el PSOE que Luis Roldán era un golfo chorizo cuando le hicieron director general de la Guardia Civil y le mantuvieron muchos años. Pero es que antes de eso ya era gobernador civil de Navarra, es decir, ya le conocían. No, Felipe no lo sabía, Rubalcaba no lo sabía, los mandamases del PSOE no lo sabían. Nadie sabía en el PP qué estaba pasando con Luis Bárcenas o con Zaplana en Valencia o tantos y tantos casos, o todo el tema de Madrid, con Ignacio González, al que quisieron hacer presidente de Caja Madrid, o con Tomás Granados. No lo sabía Esperanza Aguirre. Fallaron invigilando, ¿no? Una expresión latina como para quedar bien. Sí, reconozco que he fallado, pero porque no he vigilado lo suficiente. Mentira podrida. Por supuesto que lo sabían o podrían haberlo sabido, pero no les interesaba, hasta que ya la realidad te golpea con mucha fuerza y no puedes evitarlo. Caso Roldán, caso Bárcenas, caso Tomás Granado, caso Gürtel, los ERES de Andalucía, etcétera, etcétera. Aquí ha llegado el caso de Errejón. La realidad ha golpeado porque una de las suyas, Cristina Fallarás, una periodista muy de izquierdas, muy radical, pero muy feminista, ha tirado un poco de la manta. Tampoco creáis que ha tirado mucho, no ha ido a una comisaría a denunciar, lo ha denunciado en las redes sociales, que bueno, es el entorno donde ella se maneja. Y entonces otras mujeres se han subido al carro del Me Too, yo también, a mí también, conmigo también abusó, y alguna ya ha puesto su nombre y apellido, se ha ido a la comisaría, y esa bola ya es imparable por el aparato interno del partido. Pero cuando pudieron, lo pararon internamente. Tenemos el caso y el nombre de la persona, una diputada de Más Madrid que hace meses, más de un año, llamó a una de estas mujeres que denunció haber sido acosada y que le tocaron la espalda y el trasero repetidamente en un bar. Le llamó para tapar el tema. Esta diputada se llama Loreto Arenillas, está en las redes, no estamos inventándonos nada. Luego ya el partido oficialmente, una diputada, no una que pasaba por allí, tapó. Efectivamente, lo tapó uno de los casos de comportamiento poco ejemplar o inapropiado del líder del partido en aquel momento, Íñigo Errejón. Por tanto, hipocresía y vieja política por parte de Más Madrid y Sumar, no lo podemos demostrar, pero es muy probable que las cúpulas de los partidos lo supieran. Muy probable. Siguiente tema, la psicología del lenguaje politiqués de Íñigo Errejón. Él, si leéis el texto, no lo recomiendo porque, insisto, es un lenguaje politiqués errejonista, es decir, es poesía política, no entra al fondo. Pero en esencia lo que dice es, literalmente, que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, esto lo dice él literalmente, es decir, que reconoce que su vida como personaje era distinta de su persona. Es decir, en Román Paladino he sido un hipócrita, he sido un falso y he tenido un comportamiento público, el personaje, distinto, cuando no contradictorio, con mi persona. ¿Pero por qué? Claro, no es porque yo sea una mala persona o porque haya cometido una falta moral de la que me arrepiento y pido perdón, cosa que no ha hecho, no ha pedido perdón ni se ha arrepentido, sino porque el neoliberalismo en el que vivimos y el patriarcado conducen a esto, a esta subjetividad tóxica, dice él, de nuevo comillas, subjetividad tóxica. Es decir, que él como sujeto
ha tenido un comportamiento tóxico, esto lo reconoce, causado por el neoliberalismo en el que vivimos y por el patriarcado. Es para que te suspendan en el colegio y no llegues a la universidad, porque los abusos sexuales se dan en la humanidad, yo diría casi desde Adán y Eva, desde luego ya Caín y Abel, o sea, desde las primeras tribus, las hordas. El macho abusaba de la mujer, los hombres de una tribu iban a la otra tribu, la derrotaban y las mataban, violaban a las mujeres, mataban a los niños. Y el liberalismo y el neoliberalismo faltaban milenios para que llegaran. No tiene nada que ver el comportamiento sexual inaceptable, abusivo, del macho sobre la hembra en el ser humano con el neoliberalismo. Nada que ver. Es más, seguramente cuando llega el liberalismo y el neoliberalismo nos hemos ido como humanidad avanzando y el grado de civilización es mayor y el grado de abuso de hombres sobre mujeres es menor. Gracias a Twitter llegó el Me Too y muchas mujeres han podido denunciar. Eso viene del capitalismo liberal que creó Twitter. Esto en la Unión Soviética no hubiera ocurrido, en China no hubiera ocurrido. O sea que, por favor, podemitas, que algunos tenéis buena intención, leed, aprended. Los abusos sexuales no tienen nada que ver con el liberalismo, al revés. En el liberalismo y el neoliberalismo, al haber más libertad, más tecnología, más capital, con sus inconvenientes, es más fácil denunciar estos comportamientos que si no hubiera habido neoliberalismo. ¿Os imagináis en la Edad Media, antes de que llegara la Ilustración y el capitalismo, este tipo de comportamientos? Y luego ya recurrir al patriarcado, bueno, eso es un recurso manido. Es verdad que la sociedad humana en general ha sido patriarcal. Es verdad que el hombre ha disfrutado de una serie de ventajas, primero por la fuerza física, después por todo el constructo cultural, etc. En esa parte tiene razón Errejón. Recordad, no hay políticos ni humanos absolutamente buenos y políticos o humanos absolutamente malos. Esa dicotomía, ese maniqueísmo de buenos y malos son historias, relatos para niños pequeños. Y cuando uno llega a la madurez intelectual tiene que romper esos relatos en los que nos han educado muchas veces. Pero los políticos no lo van a hacer porque este relato de buenos y malos es la herramienta en la que ellos se apoyan para justificarse a sí mismos y decir, vótame a mí, que soy el bueno, que soy de los tuyos, y así castigas y evitas que llegue el otro, que son los malos. Simplezas de la vida que ya no cuelan. Concluyendo, Podemos ha sido una merienda de negros, perdonad la expresión, y 10 negritos o no quedará ninguno, aplica perfectamente, solo falta por caer la negrita o negrito número 10. En cuanto a Errejón, que ha sido el 9º en caer, os hemos explicado cómo han pasado solo 48 horas desde que el partido denuncia estos temas, pero han pasado años donde Errejón ha tenido este comportamiento. ¿Es creíble que durante esos años nadie de la cúpula de Más Madrid o de la cúpula de Sumar supiera y hubiera investigado al menos estos comportamientos o le hubiera preguntado a Errejón, como hicieron el miércoles, si eran ciertos? Si lo hubieran hecho hace meses, Errejón, si hubiera dicho la verdad, como la dijo el miércoles, diría es cierto y nos hubiéramos ahorrado todo este recorrido. Pero no, la vieja política tapa a los suyos hasta que ya no puede taparles más. Y por último, ¿por qué ocurren estos hechos? Pues ocurren porque somos humanos. No es culpa del neoliberalismo, no es culpa del patriarcado, no es culpa de los medios de comunicación. Somos humanos, la naturaleza humana es corruptible, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ya sabemos todas estas cosas. ¿Tiene solución? Sí. Poner unos mecanismos de control, los checks and balance que hablan los americanos, un código ético obligatorio que hablamos en este canal, que impida estos comportamientos, que castigue fuertemente al que los comete, que incentive fuertemente al que los denuncia, de forma que compense denunciar y no compense comportarse mal. Es muy sencillo. Está inventada la rueda. Lo que pasa es que los políticos no quieren tener esa rueda en su campo. Quieren tener esa libertad para hacer lo que les da la gana, que no les pillen, y si les pillan, que los jueces y fiscales sean los que ellos han nombrado, de forma que salen bien parados del tema, o lo menos mal parados. Es decir, una casta privilegiada,
con sus propias normas, con sus propios jueces, con sus propios fiscales y con sus propios sistemas para taparse unos a otros hasta que la porquería, el hedor, salta y ya es imposible seguir ocultándolo. Esto es lo que ha ocurrido con Errejón, pero es un caso más de la degeneración y la corrupción del sistema político actual, en nuestra opinión. Y la solución, insisto, no puede ser otra que un código ético de obligado cumplimiento. No un deseo, no un brindis al sol, no un pensar, votadme a mí, que yo soy diferente, yo soy bueno, yo sí que soy feminista, yo sí que no robo, yo sí que no meto mano en la caja, yo sí que no meto mano en la espalda. No va de esto, no va de buenos y malos, va de las reglas del juego que hay que cambiar. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.